¿Has sentido alguna vez que tu mundo entero, tu santuario, ese pequeño rincón de paz que llamas hogar, está a punto de ser borrado del mapa por una fuerza imparable? Imagina esa impotencia, ese terror crudo. Ahora, imagina que la única esperanza reside en el ser más inesperado, en el más pequeño, en aquel que todos subestimarían. Esta no es una fábula inventada. Es la crónica asombrosa de Benito, un tejón no más grande que un gato doméstico, enfrentándose a una horda de jabalíes salvajes decididos a arrasar con todo a su paso. Lo que Benito hizo esa noche, la estrategia que surgió de su diminuto cerebro, no solo salvó su hogar, sino que grabó su nombre en las leyendas silenciosas del bosque. Prepárense, porque están a punto de descubrir cómo la astucia más brillante puede surgir de la necesidad más desesperada. Y créanme, la trampa que este pequeño tejón ideó los dejará sin aliento. No se separen de sus pantallas, porque la genialidad animal está a punto de desplegarse en toda su magnitud. En el corazón de un bosque antiguo, donde los robles centenarios extendían sus ramas como brazos sabios, y el suelo estaba alfombrado por un manto de hojas y musgo, vivía Benito. Benito era un tejón europeo, un meles, de pelaje plateado con las características franjas negras que adornaban su rostro, dándole una apariencia de bandido bonachón. Su hogar, o más bien, su tejonera, era una obra maestra de la ingeniería animal, un complejo sistema de túneles y cámaras excavado con paciencia y pericia a lo largo de varias generaciones de su familia, ubicado estratégicamente en la ladera de una suave colina, protegido por un entramado de raíces de un viejo fresno. Para Benito, esa tejonera no era solo un refugio, era su castillo, su legado, el centro de su universo. Allí había nacido, allí había aprendido los secretos del bosque de su madre, y allí esperaba pasar sus días buscando lombrices, escarabajos y alguna fruta caída, en la tranquila soledad que tanto apreciaba. Benito era, por naturaleza, un animal solitario y nocturno, aunque no rehuía un encuentro pacífico si la ocasión lo ameritaba. Era conocido en las cercanías por su meticulosidad. Su tejonera siempre estaba impecable, las entradas despejadas, los túneles de ventilación funcionando a la perfección. Otros animales del bosque, como los zorros o los conejos, a veces utilizaban secciones abandonadas de tejoneras más grandes, pero la de Benito era exclusivamente suya, un testimonio de su laboriosidad. Era pequeño, sí, especialmente comparado con otros habitantes más imponentes del bosque, pero poseía una tenacidad y una inteligencia que a menudo pasaban desapercibidas. Sus garras, aunque no tan formidables como las de un oso, eran herramientas perfectas para excavar, y su mandíbula, fuerte y determinada, le permitía defenderse si era estrictamente necesario. Pero Benito prefería la astucia a la confrontación directa. La amenaza llegó sigilosamente, como suelen hacerlo los grandes desastres. Primero fue un rumor en el viento, un olor extraño y penetrante que Benito detectó una noche mientras hurgaba en busca de raíces. Luego fueron los rastros, huellas enormes, hendidas, que destrozaban el delicado equilibrio del sotobosque, y áreas donde la tierra había sido removida con una violencia inusitada. Finalmente los vio. Una piara de jabalíes salvajes, al menos una docena de ellos, liderados por un macho descomunal con colmillos amarillentos y curvados como cimitarras, al que los animales más pequeños habían empezado a llamar destructor. Los jabalíes eran una fuerza de la naturaleza, una plaga para el delicado ecosistema del bosque de Benito. Devoraban todo a su paso: bellotas, raíces, bulbos, pequeños animales, nidos de aves terrestres. Donde ellos pasaban, dejaban un rastro de desolación. Y lo peor de todo para Benito era su costumbre de osar y excavar de manera indiscriminada,
levantando la tierra en busca de alimento, destrozando madrigueras y tejoneras sin miramientos. Su avance por el bosque era lento pero inexorable, y cada día se acercaban más y más a la colina del Fresno. Benito observaba su avance con creciente alarma. Desde la seguridad de la entrada de su tejonera, veía cómo el bosque, su bosque, era transformado. El silencio pacífico había sido reemplazado por los gruñidos y chillidos de la piara. El suelo delicado ahora era un lodazal irregular. Otros animales más pequeños ya habían huido. Los conejos habían abandonado sus madrigueras, las ardillas se mantenían en las copas más altas de los árboles, los pájaros cantaban con nerviosismo, pero Benito no podía huir tan fácilmente. Su tejonera era su vida, una estructura compleja y profunda que no podía ser replicada en unos pocos días. Abandonarla significaría perderlo todo. Una tarde el desastre tocó a su puerta, o más bien comenzó a pisotearla. La piara de jabalíes, con Destructor al frente, llegó a la ladera de la colina. Atraídos por el olor de la tierra removida alrededor de la tejonera de Benito, comenzaron a ozar con entusiasmo, sus poderosos hocicos levantando terrones de tierra y raíces. Benito, desde el interior de uno de sus túneles más profundos, escuchaba los ruidos sordos, las vibraciones que sacudían las paredes de su hogar. Sentía cómo la tierra temblaba sobre él. El pánico comenzaba a filtrarse en su normalmente tranquilo temperamento. Una de las entradas secundarias de su tejonera, la que usaba para escapar en caso de emergencia, fue la primera en ceder. Un jabalí joven y demasiado entusiasta metió su hocico en la abertura, ensanchándola, gruñendo de satisfacción al encontrar la tierra más blanda. Benito pudo oler su aliento fétido, escuchar sus resoplidos. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que descubrieran la entrada principal, o que peor aún, el constante osar provocara el colapso de alguna de sus cámaras. Su hogar, su santuario, estaba siendo profanado, destruido. La noche siguiente fue una tortura. Los jabalíes no se alejaron mucho, acamparon cerca, continuando su obra destructiva esporádicamente. Benito apenas pudo dormir. Cada gruñido, cada pisada, lo ponía en alerta máxima. Sabía que tenía que hacer algo. No podía enfrentarlos directamente. Sería un suicidio. Un tejón, por muy valiente que fuera, no era rival para un solo jabalí adulto, mucho menos para una piara entera liderada por un coloso como Destructor. La fuerza bruta estaba descartada. Necesitaba algo más. Necesitaba un plan. Necesitaba una genialidad. Y fue entonces, en la oscuridad de su tejonera asediada, con el olor de los jabalíes impregnando el aire y el sonido de la destrucción acechando afuera, que la mente de Benito comenzó a trabajar de una manera que nunca antes lo había hecho. Recordó historias transmitidas de generación en generación de tejones, susurros sobre cómo los antepasados habían lidiado con amenazas, no siempre con garras y dientes, sino con el cerebro. Recordó las lecciones de su madre sobre el terreno, sobre las debilidades de otros animales, sobre cómo usar el entorno a su favor. Benito conocía cada palmo de su colina. Sabía dónde la tierra era más firme, dónde era más suelta. Conocía las pendientes, las hondonadas, los árboles con raíces más expuestas. Y recordó algo en particular, una sección de la ladera, no muy lejos de su entrada principal, que siempre había evitado porque el suelo allí era notablemente inestable. Era una pequeña depresión natural cubierta de hojarasca que ocultaba una capa de tierra arcillosa y resbaladiza debajo, especialmente después de una lluvia, y justo al borde de esa depresión había una caída pronunciada hacia un pequeño barranco lleno de zarzas y rocas. Era un lugar peligroso, incluso para un tejón ágil. Para un jabalí grande y pesado podría ser fatal.
Una idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea audaz, arriesgada, casi descabellada, pero era su única oportunidad. Pasó el resto de la noche y parte del día siguiente observando a los jabalíes, estudiando sus movimientos, sus hábitos. Notó que Destructor, el líder, era particularmente arrogante y temerario. Siempre iba al frente. Siempre era el primero en investigar cualquier cosa que le llamara la atención y tenía una debilidad, la curiosidad agresiva. Si algo lo provocaba o lo intrigaba, no descansaba hasta investigarlo, a menudo con una carga furiosa. El plan de Benito dependía de esa arrogancia, de esa previsibilidad en la imprevisibilidad de Destructor, y dependía, sobre todo, de su propia habilidad para manipular el entorno y atraer a la bestia hacia la trampa perfecta. Cuando cayó la noche y los jabalíes se calmaron un poco, aunque seguían cerca, Benito se puso a trabajar. Salió sigilosamente de su tejonera por una entrada lateral que aún no habían descubierto por completo. Su primer objetivo era el cebo. Necesitaba algo que atrajera poderosamente la atención de Destructor, algo irresistible. Recordó un pequeño nido de avispas silvestres, de esas que construyen sus panales bajo tierra, no muy lejos de la zona inestable. Los jabalíes, a pesar de su piel gruesa, odiaban a las avispas, pero el olor de las larvas de avispa era para ellos un manjar exquisito, algo por lo que estarían dispuestos a arriesgar algunas picaduras. Con sumo cuidado, Benito localizó el nido subterráneo. Usando sus fuertes garras, comenzó a excavar alrededor, no para destruirlo, sino para exponerlo ligeramente, lo suficiente para que el olor de las larvas se esparciera con la brisa nocturna en dirección al campamento de los jabalíes. Sabía que las avispas estarían furiosas, pero confió en la oscuridad y en su habilidad para moverse rápidamente. Una vez expuesto el nido, retrocedió a toda prisa, sintiendo ya el zumbido amenazante de las primeras guardianas. Luego vino la parte más delicada de la preparación de la trampa. Benito se dirigió a la zona de la depresión con el suelo inestable. Con sus garras comenzó a socavar sutilmente el borde de la depresión que daba al barranco. No quitó mucha tierra, solo lo suficiente para debilitar aún más el ya precario equilibrio del terreno en ese punto específico. Trabajó en silencio, con la concentración de un artesano, cada movimiento preciso y calculado. Cubrió su trabajo con hojas y ramas pequeñas, para que todo pareciera natural, intacto. Finalmente, Benito necesitaba una forma de asegurarse de que Destructor, y no otro jabalí, fuera el primero en llegar y en caer en la trampa. Para ello, recolectó algunos de sus propios excrementos marcados con su olor territorial y los depositó estratégicamente en un sendero improvisado que conducía desde la zona donde olfatearían el nido de avispas directamente hacia el borde debilitado de la depresión. Un líder como Destructor, al detectar el olor de otro animal marcando territorio cerca de una fuente de alimento tan valiosa, no lo toleraría. Su instinto lo impulsaría a seguir el rastro y confrontar al intruso. El plan estaba trazado. Era complejo, lleno de riesgos y dependía de muchos factores que escapaban a su control. Pero Benito había hecho todo lo que podía. Regresó a su tejonera, exhausto pero con una extraña calma, y esperó. El amanecer llegó con una brisa fresca que transportó el aroma dulzón y penetrante de las larvas de avispa directamente hacia donde dormitaban los jabalíes. No tardó en surtir efecto. Primero, un resoplido, luego otro. Destructor fue el primero en levantar su enorme cabeza, su hocico moviéndose frenéticamente, captando el olor. Un gruñido bajo escapó de su garganta, una mezcla de excitación y codicia. Olvidando cualquier otra cosa, se puso en marcha, seguido de cerca por el resto de la piara. Tal como Benito había previsto, Destructor encontró el nido de avispas parcialmente expuesto. Las avispas, ya agitadas, comenzaron a atacar,
picando al jabalí en el hocico y las orejas. Esto, en lugar de disuadirlo, pareció enfurecerlo aún más. Mientras los otros jabalíes retrocedían un poco, molestos por las avispas, Destructor comenzó a osar con furia, buscando las larvas, ignorando las picaduras. Fue entonces cuando detectó el olor de Benito. Las marcas frescas, un desafío directo a su autoridad, tan cerca de su comida. La furia de Destructor alcanzó su punto álgido. Olvidándose momentáneamente de las larvas, levantó la cabeza, olfateó el rastro y, con un bramido que hizo temblar las hojas de los árboles, comenzó a seguirlo. El resto de la piara, viendo a su líder cargar, lo siguió, aunque con menos ímpetu, algunos todavía lidiando con las avispas. Benito, desde una mirilla oculta en su tejonera, observaba con el corazón en un puño. Veía a Destructor acercándose, siguiendo el camino exacto que él había trazado. El gigante avanzaba con la cabeza baja, resoplando furiosamente, directo hacia la depresión con el suelo inestable. Ocurrió en un instante. Los primeros pasos de Destructor sobre el borde de la depresión parecieron firmes. Por un segundo, el corazón de Benito se encogió, pensando que había calculado mal, que el suelo resistiría. Pero entonces, cuando el jabalí dio un paso más, apoyando todo su peso en el borde que Benito había socavado, la tierra cedió. Hubo un crujido, un deslizamiento rápido de tierra y hojarasca, y luego, con un chillido agudo de sorpresa y terror que fue abruptamente cortado, la enorme masa de Destructor desapareció. Cayó de cabeza por el pequeño barranco, un amasijo de furia y peso rodando entre las zarzas y golpeando contra las rocas del fondo. El golpe fue brutal. Un silencio momentáneo se apoderó del lugar, roto solo por el zumbido de las avispas y el resollar asustado de los otros jabalíes, que se detuvieron en seco al borde de la trampa, observando con desconcierto y miedo el lugar donde su líder había desaparecido. Benito no esperó a ver más. Sabía que el líder había caído, y eso era lo crucial, pero la trampa aún no había terminado su trabajo. La conmoción y el ruido del derrumbe y la caída de Destructor, sumados al olor de las larvas y la agresividad de las avispas que ahora pululaban por la zona, crearon un caos entre el resto de la piara. Algunos intentaron acercarse al barranco para ver a su líder resbalando peligrosamente en el terreno suelto. Otros, asustados por lo repentino del suceso y atacados por las avispas, comenzaron a retroceder, chocando entre sí. El pánico se apoderó de ellos. Sin su líder y enfrentados a un peligro invisible y a un enjambre de insectos furiosos, la cohesión de la piara se rompió. Comenzaron a dispersarse, huyendo en diferentes direcciones, buscando escapar de aquel lugar maldito. Algunos incluso rodaron por pendientes menores, lastimándose en su huida desesperada. En cuestión de minutos, la temible piara de jabalíes se había desvanecido, dejando tras de sí solo el eco de sus chillidos y el zumbido persistente de las avispas. Desde el fondo del barranco, un gemido débil indicó que Destructor milagrosamente aún vivía, pero estaba gravemente herido, atrapado entre las rocas y las zarzas, incapaz de moverse. Su reinado de terror había terminado de la forma más inesperada. Benito esperó un largo rato hasta que el sol estuvo alto en el cielo y el silencio regresó al bosque. Un silencio ahora cargado de una nueva paz. Con cautela, salió de su tejonera. El área alrededor estaba revuelta, pero su hogar principal, su santuario, estaba intacto. Se acercó al borde del barranco y miró hacia abajo. Destructor seguía allí, inmovilizado. Sus ojos, antes llenos de furia arrogante, ahora reflejaban dolor y derrota. Benito lo observó por un momento, sin triunfo, sin odio, solo con la tranquila satisfacción de haber protegido lo suyo. Luego se dio la vuelta y regresó a su tejonera. Los otros animales del bosque, que habían observado todo desde la distancia, comenzaron a emerger lentamente de sus escondites. Había una incredulidad palpable en el aire.
¿Un pequeño tejón había derrotado a la piara de Destructor? Parecía imposible, pero las evidencias estaban ahí. La noticia de la trampa genial de Benito se esparció como la pólvora. Ya no era solo el tejón meticuloso, era Benito el astuto, Benito el estratega, el pequeño guardián que había salvado la colina del Fresno. Los días que siguieron fueron de una calma que Benito no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. La piara de jabalíes no regresó. Destructor, eventualmente, sucumbió a sus heridas en el fondo del barranco y la naturaleza siguió su curso. El bosque comenzó a sanar y Benito, en su tejonera ahora segura, podía finalmente descansar, sabiendo que había enfrentado la mayor amenaza de su vida y la había vencido, no con fuerza, sino con inteligencia. La leyenda de Benito y su trampa genial se convirtió en una de esas historias que los animales más viejos contarían a los más jóvenes en las noches de luna llena. Una historia sobre cómo el tamaño no siempre importa, sobre cómo la observación cuidadosa, el conocimiento del terreno y una mente astuta pueden ser las armas más poderosas del arsenal de la naturaleza. Y cada vez que un animal pequeño se sentía amenazado por uno más grande, recordaría la hazaña de Benito, el pequeño tejón que, enfrentado a la destrucción de su hogar, no se rindió, sino que usó su ingenio para idear una trampa tan simple como genial, demostrando al mundo que la verdadera fuerza no siempre ruge, a veces simplemente piensa. Benito continuó con su vida tranquila, cuidando de su tejonera, explorando el bosque, disfrutando de la paz que tanto había costado ganar. Quizás, en el fondo, siempre supo que tenía esa chispa de genialidad, esa capacidad de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Pero fue la amenaza directa a su hogar, a su existencia misma, lo que la hizo florecer de una manera tan espectacular. Y así, el pequeño tejón se convirtió en un gigante, no en tamaño, sino en leyenda, un héroe silencioso de ese rincón olvidado del bosque, un testimonio viviente de que, a veces, las trampas más geniales son las que nacen del corazón de un hogar amenazado y de la mente de un pequeño ser decidido a protegerlo a cualquier costo. Si la increíble astucia de Benito te ha dejado tan asombrado como a nosotros, si crees que la inteligencia animal es una de las fuerzas más fascinantes de la naturaleza, entonces te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Furia Animal, darle un me gusta a esta historia que demuestra que el ingenio no tiene tamaño y compartirla con todos aquellos que aman las crónicas donde el más pequeño de los héroes logra la más grande de las hazañas. Porque en el mundo salvaje cada día se escriben leyendas, y aquí en Furia Animal estamos para contártelas. Hasta la próxima.